Tarea núcleo. Integración de energías combustibles en un contexto de transición a fuentes diversificadas. En esta ocasión yo expondré lo relacionado con una transición partiendo del hecho del carbón transitando hacia el metano, mediante fermentación de biomasa de residuos orgánicos caseros. En esta oportunidad me permití preparar un diseño y desarrollo de una prueba piloto casera para generar metano. Comenzamos la presentación. Los contenidos de esta presentación son los siguientes. La primera parte hablaremos sobre las ventajas y desventajas del uso del combustible fósil del carbón mineral, que pudimos tratar durante nuestras sesiones de esta asignatura. La segunda parte será nuestro modelo de transición de carbón mineral a metano mediante biomasa de residuos orgánicos, en el cual abordaremos los aspectos de viabilidad y descripción del sistema de producción y aprovechamiento de la materia prima, la descripción de la planta productiva o el modo de producción. Hablaremos sobre el resumen de costos y beneficios estimados, resumen de impactos ambientales y sobre los impactos sociales. Terminaremos esta exposición con la sección número 3, relacionada con políticas públicas para facilitar la adecuada adopción y viabilidad de uso en el mercado, es decir, a un uso masivo. Como ya se expuso en presentaciones anteriores, el carbón mineral tiene una relevancia porque es un elemento mineral existente en la corteza terrestre, no es compleja su extracción, eh, es una energía que está pasiva, que puede ser aprovechada para fines de transformación a formas de energía para obtener electricidad, y también se utiliza para aportar propiedades en acero que utilizamos en forma cotidiana. No obstante, el carbón mineral tiene claramente asignada una problemática. Genera alto impacto ambiental por las emisiones a la atmósfera debido a su proceso de combustión. Su relación con la sustentabilidad es negativa, ya que es un recurso no renovable. Las propiedades del carbón pues van a depender de las características de los yacimientos. Básicamente propiedades como la humedad, la fracción volátil y el potencial calórico, pues hablará del potencial que tienen los distintos elementos del carbón para ser utilizados. Aquí están mencionados algunos y adjunto aquí en esta lámina se pueden observar efectos ambientales de la minería del carbón. Naturalmente generan contaminación ambiental con impactos a los vectores de contaminación del aire, del agua y el suelo. Desde el punto de vista de alteraciones en el paisaje, pues impactan, hay cambios urbanísticos, cambios en la vegetación y naturalmente presenta impactos por acumulación de residuos. Naturalmente la biota se ve afectada, la salud física y mental y social de las comunidades cercanas a las minas. Por lo tanto, es una característica ya inherente al carbón y que se sigue utilizando y seguramente se va a seguir utilizando. En esta lámina lo que estoy proyectando es ya introduciéndonos a una condición real donde se puede ver que las actividades humanas generan residuos y una fracción importante de estos residuos son orgánicos, que gran parte de ellos están siendo depositados en vertederos a cielo abierto o bien rellenos sanitarios, pero que no tienen la infraestructura para aprovechar el gas derivado de la transformación microbiana de este elemento orgánico. Por lo tanto, es de especial interés el poder concentrarnos en buscar formas de aprovechamiento eh, y que puedan ser de uso generalizado en nuestra población. Aquí retomamos que esta transformación de biomasa
una forma energética de gas metano, pues básicamente tiene etapas muy claramente identificadas. Hablamos en su momento que la materia orgánica pues se va a transformar en las moléculas más complejas relacionadas con polisacáridos, proteínas y lípidos, van a ser transformadas a moléculas elementales como aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y alcoholes. Naturalmente, estos procesos son consecutivos dependiendo de las condiciones, de tal manera que los elementos microbianos van a continuar con su proceso de trabajo y una de las fases intermedias es la denominada acetogénesis, que básicamente los elementos orgánicos se están transformando a una forma de ácido acético, una especie de vinagre, desprendiendo hidrógeno y dióxido de carbono. Por último, vendrán a presentarse las bacterias Clostridium, que básicamente van a intervenir en la fase final, eh, con lo cual estaríamos internándonos en la fase de metanogénesis. En la digestión anaerobia, realmente en ausencia de oxígeno, vemos cómo el ácido acético se va a transformar en dióxido de carbono y metano. Naturalmente, pues el metano bien arrastra moléculas de oxígeno y agua, que más adelante explicaré cómo esos elementos se van a combinar con el ácido sulfídrico para ser capturado y poder darle un proceso de limpieza. Bien, entraré al proyecto al cual le dediqué pues algunas actividades. Lo que hice fue lo siguiente, pues establecer un volumen específico, un volumen de control. Como pueden ver en la pantalla, pues se observa un envase de 20 litros de agua usualmente utilizado como para agua potable. Me dediqué a licuar residuos orgánicos, residuos de desechos de cocina. En la primera lámina podemos observar cómo estoy vertiendo la molienda de la materia orgánica para llenar un volumen. En la lámina intermedia podemos observar cómo pues el reactor ha sido cubierto con pues materia orgánica licuada, dejando un volumen para la generación de gas. Establecí conexiones sellando mediante una manguera pues el sistema para después capturarlo en una bolsa hermética. Eh, Cabe señalar que la manguera tiene en su interior fibra metálica para poder atrapar el ácido sulfídrico que genera también este proceso de digestión, y por lo tanto el gas metano va a salir limpio, el que vaya a ser capturado en la bolsa, con lo cual ya no va a tener efectos de corrosión en, en su utilización. Bien, de los datos, en la tercera lámina lo que estoy presentando es un video de unos segundos, básicamente para mostrar cómo quedó finalmente el reactor. Lo cubrí con papel aluminio para que no tuviera este impacto visual de un gran licuado. Y bueno, lo voy a transmitir. Es solamente para mostrar el reactor conectado con la manguera, una llave de paso para permitir el paso hacia la bolsa que va a capturar el metano. Es un video muy breve, pero es representativo del trabajo de transformar los residuos orgánicos primero en metano, y segundo pues lo voy a aprovechar para generar abono para mis plantas. Bueno, datos específicos de este piloto. Pues los residuos orgánicos, pude establecer una caracterización donde el 60% es materia orgánica y el 40% en volumen es agua. El volumen del reactor es un depósito de 20 litros. El volumen de biomasa neto corresponde con 16 litros y medio, y el volumen de excretas de conejo de 500 gramos. Esto básicamente ya pensando en el subproducto derivado de la generación de metano, que es la obtención de abono, que es la fracción sólida residual de todo este proceso, generará abono que podrá ser utilizado para mis plantas.
Em, Decía que instalé una bolsa hermética para captura de metano. En el interior de las mangueras que conducen el gas, tiene instalado en su interior fibra metálica para endulzar el gas metano, es decir, eliminar el ácido sulfídrico del flujo de gas. El cálculo estequiométrico que logré de- pues, concluir me permitió determinar que con 150 gramos de fibra metálica sería suficiente para limpiar el gas. Recordemos que el gas metano pues arrastra moléculas de agua y moléculas de CO2, las cuales también van a generar ácido sulfídrico y este no es bueno, generaría un gas que podría ser combustible pero tóxico, y para eliminarlo pues entrará en acción el ácido sulfídrico con el metal oxidando y capturándose ahí. Naturalmente esa fibra de trastes que utilicé pues se va a oxidar por el contacto con la humedad, con la acción del azufre, y bueno, esto va a permitir limpiar el gas metano. Entonces, este fue el proyecto piloto que yo pues me planteé trabajar, y pues quiero exponer pues también parte de los beneficios que tuve con ello. Bueno, dentro de las características generales del biogás, pues aquí viene la composición y solamente resaltaré que entre el 55 y el 70% del gas que se va a generar es metano. Después aparecerán trazas de otros gases y dióxido de carbono. Hay un potencial calórico del gas generado. Y quiero explicar aquí que los costos a los cuales estoy vinculando esta presentación son los costos del prototipo de esta prueba piloto, que podría llevarse a una escala mayor. Entre los elementos que adquirí es el rector, que es el envase plástico, las mangueras, la llave metálica de paso, sellos, la bolsa de captura de metano y el desperdicio orgánico. Pues la inversión fue de 375 pesos. Finalmente pude obtener un volumen de gas aproximado, porque en realidad no tengo sistemas de medición, pero dentro de las estimaciones que he hecho y también con cálculos teóricos, pude determinar que logré producir 5 litros de metano, que fueron usados en un mechero de Bunsen para calentar 250 mililitros de agua a punto de ebullición, y con eso me preparé un té orgánico que disfruté muy a gusto. Es Tenía ganas de hacer este proyecto y pues tuve la gran oportunidad de poder aplicar lo que aprendí, y pues ha sido una experiencia fabulosa. De las políticas públicas para facilitar su adecuada adopción y viabilidad en el uso del mercado, planteo lo siguiente. Bueno, me estoy planteando una política energética para este proyecto, que es promover el uso digamos, de este tipo de reactores en los sitios de generación de los residuos orgánicos, principalmente pensando en desarrollos habitacionales, el aprovechamiento de los residuos orgánicos para producir metano y abono para áreas verdes. Los impactos sociales positivos de este tipo de actividad serían tres. Uno, participación de la comunidad, el acceso a actividades de educación ambiental para mujeres y niños en etapa escolar. Y con la concientización de este tipo de actividades se modifican los patrones de consumo de los habitantes para generar menos plástico, eh, tratar de utilizar más producto orgánico para ser aprovechado en obtención de abono y obtención de biogás. Esta política energética que estoy planteando para Caso México, lo que busco es plantear lo siguiente: promover el uso, ¿verdad?, de estos proyectos en los sitios de generación, y con la implementación de esta política se buscaría evitar que se saturen los rellenos sanitarios actuales o extender su vida útil y evitar emisiones fugitivas de gas efecto invernadero. De ahí es el resumen de los impactos ambientales, cómo se ven disminuidos con este tipo de actividades. De los aspectos clave en una política energética en este contexto de proyecto
sería 1. Valorizar los residuos orgánicos como fuente de energía. 2. Disminución de los contaminantes emitidos a la atmósfera por vertederos a cielo abierto o rellenos sanitarios carentes de infraestructura para captura de metano. 3. Proteger el medio ambiente y promover la conservación de la energía. 4. Incrementar la participación civil en la política energética de nuestro país, en especial de los biocombustibles. Fomentar la investigación y desarrollo relacionadas a la energía renovable. Y por último, mitigar las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero, con lo cual se daría una reducción significativa del petróleo y de carbón, que es el combustible fósil eh, que estamos comparando en esta exposición. Conclusiones. Aprovechar los residuos orgánicos es un proceso limpio, natural, de bajo riesgo y de bajos requerimientos energéticos para su funcionamiento y con riesgos controlados para el manejo integral del biogás, con lo cual es viable para extender a una escala mayor este tipo de técnicas de aprovechamiento. El modelo de transición, por lo tanto, es viable, técnica, económica y socialmente, y sobre muchas cosas, ambientalmente positivo. Muchas gracias por atender a esta presentación. Con esta lámina termino, no sin mostrar por último la bibliografía que utilicé pues, para preparar esta presentación final de esta materia de combustibles fósiles. Buenas noches.